Renta fija, ¿cuál es mi estrategia? Y cómo no, ¿cuál es la tuya? Muchos de vosotros sabéis que la renta fija es uno de los mercados más complicados que existe en el mundo financiero. Un verdadero desconocido para mucha gente. En este vídeo voy a hablar de mi estrategia personal de inversión. Vamos a intentar conocer diferentes ETFs, ¿por qué no? Algún fondo de inversión que invierte en renta fija y cómo de ahí he sacado, digamos, mi estrategia personal de inversión. Espero, como siempre, que se aprenda algo y si tenéis alguna duda, para eso están las preguntas. Pero bueno, nada más, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, antes de nada comentaros que soy una persona que sobre todo confío en activos reales. Y eso a veces es algo extraño, ¿por qué? Porque me encanta la renta fija, pero realmente desde el punto de vista de inversión tengo un porcentaje elevado o elevadísimo en activos reales. ¿Por qué lo tengo? Sobre todo por el tema de deuda pública y deuda privada. Fijaros, un gráfico que nos muestra el Fondo Monetario Internacional cómo desde los años 95 ha aumentado de manera considerable en todos los países, el mundo, Estados Unidos, China, tanto en deuda pública como en deuda privada. Incluso si lo vemos desde el punto de vista de los años 50, fijaros que no ha hecho más que subir tanto la deuda pública como la privada, es decir, que no hay nada que haya aumentado. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado muchas veces cómo se invierte en renta fija y si merece la pena o no merece la pena, digamos, invertir. ¿Cuál es mi cartera? Y muchos de vosotros lo sabéis, ¿no? Realmente tengo un 85% en renta variable, un 15% en renta fija y monetarios, y dentro de la parte de renta variable, pues tengo la mayor parte en fondos indexados, y aquí sobre todo es el MSCI World, y luego tengo un 15% en stock picking, es decir, determinados ETFs o determinados valores que puedo considerar que pueda merecer la pena, ¿no? Un poquito el tipo de distribución que tendría sería esto, un 72-25 en indexados, renta fija y monetarios un 15% y desde el punto de vista de stock picking un 12,75%, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que me da mucho miedo la renta fija, tengo algo de renta fija? Porque sobre todo con la renta fija busco bajar la volatilidad de mi cartera. Cuando tienes mucho, pero que mucho dinero, digamos, en bolsa, al final tienes muchas probabilidades de tener unas caídas más o menos potentes y hace que esa cartera no sea tan buena desde el punto de vista de volatilidad, ¿no? Entonces la renta fija históricamente nos ha permitido dar eso, reducir la volatilidad, y por eso yo creo que todos en cierta manera tendríamos que tener algo. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para elegir el porcentaje dentro de mi cartera de renta fija y monetarios, ¿no? Lo primero, descarto lo que es el colchón de seguridad, ¿no? Lo que siempre hemos hablado de 3-9 meses, eso lo tengo apartado y no lo tengo en cuenta desde mi portfolio de inversión, ¿no? Luego, también, ¿qué es lo que me quito? Pues un poco los gastos previsibles, ¿no? O preavisos, ¿no? Imaginaros que queréis cambiar un coche, que tenéis que cambiar el coche, vais amortizando el coche en cierta manera, o guardáis algo de dinero para amortizar electrodomésticos, o guardáis algo de dinero para vacaciones, son gastos que vais a tener sí o sí, vamos a tener. Entonces, todos estos gastos irían fuera y yo habitualmente lo que hago es meterlo en un fondo monetario o un depósito a corto plazo, etcétera, ¿no? Con el resto, digamos, es lo que voy a invertir. Y de eso, como os comentaba, yo invertiré de mi cartera tan solo ese 15%, pero sí que lo que hago es una pivotación, digamos, entre renta fija y monetarios. ¿Por qué? Porque depende cómo esté el mercado, pues nos va a merecer la pena uno o nos va a merecer la pena otro tipo, digamos, de activo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo digamos, en los últimos meses, ¿no? He hecho un cuadro en el que he calculado las diferentes variables más o menos macroeconómicas que afectan sobre todo a la renta fija, al mercado monetario, como puede ser la política monetaria, el Banco Central, la inflación, crecimiento económico, expectativas de mercado, oferta y demanda de crédito, deuda pública, tasas de interés internacionales, política fiscal, condiciones del mercado financiero. Les he dado a cada uno de ellos una serie de ponderaciones y dependiendo de estas ponderaciones, pues me he creado un índice sintético. Esto es algo que no es tampoco tan complicado de hacerlo hoy por hoy con el ChatGPT, aunque me faltarían un poco, como os decía, algún datos en Python de script para poder tener unos datos más profundos, ¿no? Pero bueno, con cada una de estas variables lo que me creo es este índice sintético, ya veis qué chulillo soy, en el que más o menos me creo cuál estamos, en qué momento estamos, ¿no? En este índice, sobre todo, el tema de inflación, la política monetaria y el crecimiento son las variables fundamentales ahora de establecer en qué punto estaríamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que me da este 3,25%,
que es más o menos en la media, una cierta estabilidad. ¿Y qué es lo que nos dice? Que un 5 pues sería que podríamos tener todo invertido en renta fija sin problemas, y para mí renta fija es sobre todo inversiones a más de un año, y un 1 sería pues todo en monetarios, es decir, inversiones a plazos relativamente cortos o por debajo de un año. Es decir, que según este modelo, pues hoy por hoy estaríamos en un 60% de renta fija, y tampoco yo creo que sea un modelo tan malo, ¿no? Es decir, 40% en monetarios y el 60%, digamos, lo tendríamos en renta fija, ¿no? Entonces, ¿qué premisas utilizo a la hora de crear una posible cartera de renta fija? Primero, voy a usar lo que se llaman fondos hedge, es decir, que son fondos de cobertura de divisas. ¿Por qué? Porque realmente creo que no merece la pena pagar por ese seguro, ¿no? Segundo, no tengo demasiado problema en invertir en renta fija en dólares o en euros. O sea, es decir, que creo que hay unas relaciones tan estrechas y el mercado suele ser tan eficiente en unos plazos determinados que hace que no merezca la pena, digamos, cambiar esos porcentajes en euros, en dólares, etcétera, ¿no? Otras divisas como un poquito más exóticas, pues directamente paso de ellas, ¿no? Hablamos del yen, el franco suizo, etcétera. Yo creo que no merece la pena dentro de todo ello, ¿no? Utilizamos fondos de inversión o ETFs con relativamente comisiones muy bajas, 0,20, 0,25%, algunos exóticos podemos llegar a pagar un 0,50, un 0,70, o por qué no, si estamos utilizando algún fondo de renta fija de autor, pues es normal que se pueda llegar a pagar un 0,80 o un 1%, ¿no? Pero hay un porcentaje importante de los ETFs que van a ser con comisiones relativamente bajas, ¿no? Es decir, que utilizaremos la mayor parte de esa cartera con ETFs de comisiones bajas, y un porcentaje, pues un poquito para darle ese picantillo, digamos, al mercado, ¿no? Duración de la renta fija, considero que entre 3 y 8 años es lo correcto. Por debajo de un año estamos hablando de monetario, por encima de 8 años estamos hablando que estamos en cierta manera especulando a si van a bajar o van a subir los tipos de interés. El objetivo que tengo en renta fija es reducir la volatilidad, y lo que no quiero es meter más volatilidad con renta fija, aunque sí que es cierto que puede haber momentos determinados que pueda merecer la pena realmente invertir en renta fija, o que apuestes que haya haber una serie de movimientos. Bien, ¿qué es lo que he hecho, no? A través de una web que se llama Just ETF podemos sacar un screener de diferentes ETFs de renta fija, ¿no? Entonces, he buscado los mayores ETFs de renta fija, los he ordenado por tamaño. Esto es la parte más o menos importante, y cada uno de ellos pues he ido haciendo una pequeña tabla con el nombre, con el ISIN, cuánto es el tamaño, la divisa de referencia, si es euro-dólar, cuál es el TER. El TER sería, digamos, la comisión total que nos cobrarían este ETF por mantener las posiciones. Holdings, es decir, el número, digamos, de bonos que tendría cada uno de estos ETFs. Recuerdo bonos, no recuerdo empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber una empresa que tenga 3 series diferentes de bonos, ¿no? El tipo, si es de empresas o es gubernamental, si tiene alguna característica especial, cuál es la duración efectiva de tiempo que va a tener esa cartera, ¿no? Por ejemplo, el ICE Score Europe Corporate Bonds tiene una duración efectiva de 4,45 años, es decir, que estamos hablando que alrededor de esos 4 años y medio es lo que tiene la duración efectiva de esa cartera de bonos. ¿Cuál es su rating crediticio? ¿Y cuál sería la rentabilidad si nada cambia? Es decir, que no hay ni subida ni bajada de este tipo de interés, ni movimientos en los bonos, que sinceramente es imposible, pero bueno, nos puede dar una cierta realidad cuánto nos estarían dando, ¿no? Que en estos momentos estaríamos hablando del 3,91%, ¿no? Entonces, he cogido los 10 primeros, he descartado uno directamente. ¿Por qué lo he descartado? Porque realmente era el mismo fondo, lo único que uno era de acumulación y otro es de distribución. Entonces no aportaba nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces saco varias características curiosas, ¿no? Primero, que 4 son en euros y 5 en dólares, ¿no? Directamente, simplemente cogiendo los 10 principales o los 9 principales ETFs, ya tenemos una diversificación en dólares o en euros, es decir, prácticamente la mitad, ¿no? 4 son que sobre todo se centran en bonos gubernamentales, 4 en corporativos y 1 mixto. Es decir, mitad y mitad. Esto ni niquelado, o sea, ni que lo hubiera calculado, ¿no? Realmente los TER son muy bajos. Fijaros, estamos hablando de incluso hay alguno de un 0,07%, 0,15%, pero nos encontramos también con algunos de ellos con unos
unas comisiones más elevadas, ¿no? Estaríamos hablando de high yield, ¿no? Que serían, digamos, determinadas corporaciones que no tienen un grado de inversión muy alto, y luego también el tema de mercados emergentes, ¿no? Que nos cobrarían ese 0,45%. Es normal que en estos tipos de ETFs nos vayan a cobrar un poquito más, ¿no? Pero tampoco nada fuera, digamos, del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho también? Que hay un ETF, si veis este ELYSES USD Treasury Bond, que realmente tiene una duración pequeña. Fijaros, estamos hablando de 0,33 y más que incluirlo desde la perspectiva de una renta fija a medio plazo, sería más lógico incluirlo dentro de monetarios, ¿no? Entonces, este fondo no lo tengo en cuenta. Luego habría otro, que es el SPDR Bloomberg SASP, que tampoco lo va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque fijaros, tiene una duración de 10 años, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hago es crear una cartera atendiendo a los más grandes ETFs de renta fija desde el punto de vista europeo para crearme esa cartera. Es bastante sencillo lo que estoy diciendo, bastante simple, como podéis pensar, pero bastante efectivo desde el punto de vista de qué es lo interesante, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hago con todo esto? Creo una cartera de estos ETFs y doy una serie de ponderaciones. Fijaros, hago el cálculo, el total del tamaño son 38.000 millones y simplemente hago una cierta regla de 3 para crear esta, digamos, esta cartera dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como cosas curiosas que me ha parecido, ¿no? Primero, tendríamos 7 ETFs, que es algo que estaría con una diversificación bastante potente. Tendríamos una cantidad de holdings importante. Realmente no sería la suma, como alguno puede decir, es que tengo 9.000 o 10.000. No, ¿por qué? Porque habrá muchas que, digamos, compartan, ¿no? Es decir, que posiblemente el Euro Corporate Bond comparta con esta, también comparta un porcentaje. Entonces, no tendría sentido hacer todos esos cálculos. Sabemos que vamos a tener una mayor cantidad de holdings que teniendo solo uno de los ETFs, ¿no? Y conseguimos un tema que es sobre todo lo que busco, ¿no? Una diversificación. Fijaros, 34% invierte en dólares, 66% en euros, perfecto, no tengo ningún problema. 54% son en empresas y el otro 40 y tantos por ciento andaríamos en gubernamentales. Hay uno que es mixto, pero fijaros, 85% es gubernamental, entonces más o menos hablamos de mitad y mitad. Y incluyo un poquito de salsa, un poquito de picante a, digamos, estos diferentes ETFs, y es que incluyo un high yield e incluyo países emergentes, ¿no? Para sacar un poquito una rentabilidad extraordinaria, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que consigo? Pues conseguir una cartera que tenga una duración efectiva de 5 años, perfecto, es algo que estoy relativamente cómodo, un TER de 0,25%, que no es ninguna barbaridad teniendo en cuenta que metemos algo de high yield y metemos algo de emergentes, y que si las cosas no cambiarían, conseguiría una rentabilidad del 4,68% a este periodo de 5 años, ¿no? ¿Por qué consigo esta rentabilidad un poquito extra? Porque si os dais cuenta, el high yield hoy por hoy estaría dando ese 6,38%, o metiendo en bonos emergentes nos estaría dando alrededor del 7%, ¿no? Por eso puedo conseguir esa rentabilidad un poquito, digamos, extraordinaria a la hora de hacerlo, ¿no? Alguno de vosotros posiblemente no conozca estos dos ETFs. Echarles un vistazo, a veces no merece la pena, porque me estoy contando con gente que de repente decide invertir en brokers exóticos y dices, ostras, para invertir en brokers exóticos, ¿por qué no te coges un ETF de emergentes o un bono de high yield? Porque en el fondo estás haciendo prácticamente, digamos, lo mismo, ¿no? Dentro de todo. Alguno puede decir, ostras, pero qué complicado, macho, ¿cómo te estás complicando haciendo una cartera de ETFs, etcétera? Pues bueno, si no te quieres complicar, el consejo es coge el más grande de todos, que es el ICES Core Your Corporate Bond. Es el más grande, está muy diversificado, 3.662 bonos, 4 años y medio de duración, fíjate, muy cerca de los 5 que te decía, casi un 4% de rentabilidad, que hoy por hoy yo creo que no está nada mal, y sinceramente creo que esto no te va a ir excesivamente mal, no tiene por qué irte mal en los próximos años a la hora de hacerlo, ¿no? Alguno dirá, ¿y fondos de inversión? Porque, José, tú siempre estás hablando de fondos de inversión como algo lo más interesante desde el punto de vista fiscal, porque es así, ¿no? Pues se puede hacer una cartera parecida, ¿no? Pero el problema que he encontrado desde el punto de vista, por ejemplo, de My Investor, que no he visto emergentes y high yield que puedan merecer la pena.
Sí que se puede incluir algún fondo de autor, que yo creo que nos puede permitir esa rentabilidad extra, y hay algunos bastante interesantes, como el de Buy and Hold, etcétera, como unas opciones. Pero bueno, he pensado, ¿me lo casco o por qué no animo a la gente a preparar esa cartera de fondos renta fija? ¿No? MyInvestor, por ejemplo, es una opción. ¿Por qué no cogéis los diferentes fondos de renta fija que hay y intentáis crear una cartera que os mole, que os guste, que os sintáis pues a gusto, ¿no? Y claro, por supuesto, si te parece, me la puedes mandar, ¿no? O incluso, ¿por qué no? Lo puedes, digamos, compartir en el canal de Telegram en el que pues estamos bastantes personas participando. Fíjate que estamos hablando que ya hay casi 2.700 miembros, que está bastante bien. Hay movimiento todos los días, hablamos de cuentas remuneradas, de fondos, de depósitos de renta fija, y yo creo que estamos generando una comunidad bastante interesante en la que entre todos pues estamos aprendiendo. Pero bueno, nada más, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido algo desde el punto de vista de cómo crear una cartera tonta buscándonos en lo que el mercado está, digamos, haciendo, y vamos a conseguir unos resultados pues bastante interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de todo bastante ponderado, ¿no? Euros, dólares, corporate o govies, ¿no? Una duración determinada. No sé, me pareció algo curioso como una cartera tan sencilla, como coger los principales y descartar lo que no te acaba de gustar, pues al final pues es una cartera realmente interesante. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo.